La violencia en México no es un secreto para nadie. Es una realidad que se vive día a día en muchas regiones, una sombra constante que se cierne sobre la vida de millones de personas. Los cárteles de la droga han tejido una red de influencia tan vasta y profunda que su presencia se siente en casi todos los aspectos de la sociedad, desde la política hasta la economía local. Esta tensión constante, este miedo latente, se ha convertido en parte del paisaje, una normalidad perturbadora que define la existencia en ciertos estados del país. Jalisco, con su belleza natural y su riqueza cultural, no es la excepción. Al contrario, es uno de los epicentros de esta lucha silenciosa y brutal, un territorio donde el poder de estas organizaciones criminales es innegable y a menudo visible. En medio de esta realidad, la vida sigue su curso. La gente va a trabajar, los niños van a la escuela, las familias se reúnen. Y a veces, incluso en los lugares más cotidianos, la violencia irrumpe de la manera más inesperada, recordándonos que nadie está realmente a salvo. Fue precisamente en un día aparentemente normal cuando la rutina se rompió de forma abrupta. El escenario era un restaurante en Jalisco, un lugar que, a primera vista, no tenía nada de particular. No era un sitio ostentoso ni llamativo, sino más bien uno de esos establecimientos que forman parte del paisaje urbano, donde la gente acude para disfrutar de una comida tranquila, lejos del bullicio y las preocupaciones del exterior. Un lugar con mesas bien puestas, el aroma de la comida recién hecha flotando en el aire y el murmullo de conversaciones que llenaban el espacio de una atmósfera relajada y familiar. Este restaurante se ubicaba en una zona concurrida pero no especialmente conflictiva, lo que lo hacía parecer un refugio seguro, un rincón de calma en medio de la vorágine de la ciudad. Era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrarse con familias celebrando un cumpleaños, parejas en una cita casual o colegas de trabajo compartiendo un almuerzo. La gente entraba y salía, cada uno inmerso en su propia vida, ajeno al drama que estaba a punto de desplegarse entre sus paredes. Era la imagen de la normalidad, una que se desmoronaría en cuestión de minutos. Ese día, un hombre llegó al restaurante como cualquier otro cliente. Su apariencia no delataba nada extraordinario. Vestía ropa casual, sin nada que lo distinguiera del resto de los comensales. Caminó con paso tranquilo, buscando una mesa, su mirada recorriendo el lugar con la naturalidad de alguien que solo busca un sitio donde sentarse y comer. No parecía tener prisa, ni mostraba signos de preocupación. Su actitud era relajada, casi despreocupada, como la de cualquier persona que simplemente está disfrutando de un momento de ocio en un día cualquiera. Se sentó probablemente revisando el menú, quizá esperando a alguien o simplemente disfrutando de la soledad de su almuerzo. Parecía un cliente más, uno entre tantos, perdido en la rutina de su día. Nadie en ese momento habría imaginado la verdadera importancia de su presencia. La atmósfera dentro del restaurante era la típica de un mediodía. Las mesas estaban ocupadas por diversas personas. Había una pareja joven riendo discretamente en una esquina, un grupo de amigos discutiendo animadamente sobre algún tema trivial en el centro, y varios individuos comiendo solos, absortos en sus teléfonos o simplemente observando a su alrededor. Los meseros se movían con eficiencia entre las mesas, tomando órdenes, sirviendo platos, el tintineo de los cubiertos chocando contra la porcelana y el suave murmullo de las conversaciones formaban una banda sonora de perfecta normalidad. Nadie prestaba especial atención al hombre recién llegado. Era simplemente otra cara en la multitud, otro comensal que buscaba satisfacer su apetito. La vida transcurría sin sobresaltos, ajena a la tormenta que se avecinaba. En ese instante tan cotidiano, la identidad de este hombre era irrelevante para el público presente. Era solo un rostro más. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir transformaría su anonimato en una revelación impactante que sacudiría a todo el país. Su nombre, su historia y sus conexiones serían reveladas más tarde, no por él mismo, sino por la brutalidad de un acto que lo convertiría en el centro de una noticia, que resonaría en los más altos niveles del crimen organizado en México. La tragedia que se cernía sobre él no solo le costaría la vida, sino que también desataría una serie de eventos que pondrían de manifiesto la intrincada y peligrosa red de poder y venganza que domina ciertas facetas de la vida mexicana. El impacto de esta revelación, cuando finalmente se hiciera pública, cambiaría por completo la percepción de este incidente, transformándolo de un crimen local a un evento con implicaciones nacionales y quizás internacionales. La gente no tardaría en entender que no se trataba de un asesinato más, sino de un golpe audaz y calculado
que desafiaba a uno de los hombres más temidos de México. El restaurante, que hasta ese momento había sido un oasis de tranquilidad, estaba a punto de convertirse en una escena de horror y caos. Los comensales, que minutos antes disfrutaban de sus comidas y conversaciones, serían testigos involuntarios de un acto de violencia que borraría para siempre la inocencia de aquel mediodía. La identidad del hombre, que en ese instante era solo un detalle insignificante, se convertiría en la clave para entender la magnitud del suceso y las posibles consecuencias que se derivarían de él. La calma estaba a punto de romperse, y con ella la ilusión de seguridad que aquel lugar ofrecía. La normalidad sería reemplazada por el terror, y el nombre de la víctima pasaría de ser un desconocido a un símbolo de la audacia y la brutalidad del crimen organizado en México. La mesa donde se sentaba el hombre, el plato que probablemente ya tenía delante, los sonidos del restaurante, todo eso formaba parte de una escena que, en cuestión de segundos, se transformaría. El silencio, si es que lo hubo alguna vez en el bullicio normal, sería reemplazado por gritos, por estampidas, por el sonido de disparos. Pero antes de eso, antes de que el pánico se apoderara de todos, la imagen era la de un hombre común, en un lugar común, viviendo un momento común. Una imagen que contrastaría de forma brutal con lo que estaba por venir. La irrupción fue brutal y repentina. Una explosión de violencia que destrozó la aparente calma del mediodía. No hubo advertencia ni preámbulo, solo la puerta del restaurante abriéndose de golpe y un grupo de hombres armados entrando con una determinación fría y calculadora. Eran al menos 4, quizás 5, todos vestidos de negro, con los rostros cubiertos por pasamontañas que solo dejaban ver sus ojos. Sus movimientos eran rápidos, coordinados, como si hubieran ensayado el asalto muchas veces. En sus manos llevaban armas largas, fusiles de asalto que brillaban bajo la luz artificial del local, y la visión de estas armas tan fuera de lugar en un entorno tan cotidiano causó un escalofrío instantáneo en todos los presentes. El silencio que se había roto con la apertura violenta de la puerta fue reemplazado por el sonido de botas pesadas golpeando el piso de baldosas y casi al mismo tiempo las primeras órdenes gritadas con voz áspera. «Todos al suelo, nadie se mueva o disparamos». La sorpresa fue total. Los comensales, que un segundo antes estaban inmersos en sus conversaciones o en el disfrute de sus comidas, quedaron paralizados por el miedo. Algunos soltaron sus cubiertos, que cayeron con un estrépito metálico en los platos. Otros se quedaron con la comida a medio masticar, sus ojos fijos en las figuras amenazantes. Los meseros, que llevaban bandejas con platos, se quedaron inmóviles, con el miedo reflejado en sus rostros pálidos. Pero los atacantes no estaban interesados en los demás clientes. Su objetivo era claro, preciso, casi quirúrgico. Ignoraron a las parejas, a las familias, a los hombres de negocios que intentaban esconderse bajo las mesas. Sus miradas y sus armas se dirigieron sin dudar hacia el hombre que había llegado minutos antes, el que se había sentado en una mesa discreta. Era evidente que sabían quién era y dónde estaba. No hubo búsqueda, no hubo titubeo. Fue un movimiento directo, implacable. Se acercaron a su mesa con una velocidad sorprendente, mientras uno de ellos mantenía a raya al resto del restaurante con su fusil, apuntando directamente a la multitud aterrorizada. El hombre, que segundos antes estaba relajado, intentó reaccionar. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si entendiera de inmediato lo que estaba ocurriendo. Quizás intentó levantarse, quizás intentó decir algo, pero no tuvo tiempo. Los atacantes estaban ya sobre él. Uno de ellos lo tomó con fuerza por el brazo, girándolo bruscamente para que quedara de espaldas. Otro desenfundó una pistola, no el fusil de asalto, sino una pistola que parecía más personal, más íntima, para el acto de ejecución que iban a llevar a cabo. El sonido del disparo fue seco, ensordecedor en el espacio cerrado del restaurante. Un solo disparo apuntado con precisión que impactó en la cabeza del hombre. Su cuerpo se desplomó sin vida sobre la mesa, haciendo caer platos y vasos con un estruendo que se sumó al horror del momento. La brutalidad del acto fue impactante. No hubo piedad, no hubo negociación. Fue una ejecución fría y calculada, un mensaje claro y contundente. La sangre comenzó a extenderse sobre el mantel blanco, tiñendo el lienzo de un rojo oscuro que contrastaba cruelmente con la vajilla y los restos de comida. El hombre yacía inerte, su vida apagada en un instante, en medio de lo que había sido un almuerzo tranquilo. Los atacantes, una vez cumplido su objetivo, no perdieron ni un segundo. No hubo gritos de victoria, no hubo regodeo, solo la eficiencia brutal de su misión.
En cuanto el cuerpo del hombre cayó, el caos estalló en el restaurante. Los gritos que habían sido contenidos por el shock y el miedo reprimido, ahora se liberaron en una cacofonía de terror. Mujeres, hombres, niños, todos comenzaron a gritar, a llorar, a buscar desesperadamente un lugar donde esconderse. Las mesas se volcaron, las sillas cayeron al suelo, creando un sonido de madera y metal que se mezclaba con los alaridos. Algunos comensales intentaron correr hacia la salida, creando una estampida desordenada, tropezando unos con otros. Otros se arrastraban bajo las mesas, buscando refugio. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente. El personal del restaurante, igualmente aterrorizado, corrió hacia la cocina o hacia cualquier rincón que pudiera ofrecerles un mínimo de seguridad. El pánico era palpable, denso, casi se podía tocar en el aire. Los ojos de los sobrevivientes reflejaban el horror de lo que acababan de presenciar. Rostros pálidos, lágrimas corriendo por las mejillas, el aliento entrecortado. La imagen del hombre desplomado sobre la mesa, la sangre, los atacantes con sus armas, todo se grabó a fuego en la memoria de cada persona presente. Era una escena que los perseguiría por mucho tiempo, el recuerdo de la fragilidad de la vida y de la irrupción violenta del crimen en un espacio que debería haber sido seguro. Mientras tanto, los atacantes, con la misma rapidez y coordinación con la que habían entrado, se dieron la vuelta y salieron del restaurante. Su huida fue tan eficiente como su ataque. Subieron a un par de vehículos que los esperaban afuera, con los motores en marcha, y se alejaron a toda velocidad, perdiéndose en el tráfico de la ciudad. Los sonidos de los motores acelerando y el chirrido de los neumáticos al girar fueron los últimos vestigios de su presencia. Dejaron atrás un escenario de devastación y terror, un restaurante que de repente se había convertido en una escena del crimen, y un grupo de personas traumatizadas que luchaban por asimilar lo que acababan de vivir. El silencio, un silencio cargado de miedo y desesperación, volvió a caer sobre el lugar, solo roto por los sollozos y los gritos ahogados. El cuerpo del hombre yacía sobre la mesa, una prueba irrefutable de la brutalidad que había visitado aquel día el restaurante. Nadie se atrevía a moverse, a tocarlo, a hacer nada. Solo quedaba el miedo y la espera de que alguien, alguna autoridad, llegara para poner fin a la pesadilla. La sirena de las patrullas comenzó a sonar a lo lejos, acercándose poco a poco, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado del restaurante. Primero llegaron los vehículos de la policía municipal, luego las camionetas de la policía estatal, y finalmente algunos agentes de investigación. La calle frente al restaurante se llenó rápidamente de luces intermitentes rojas y azules, proyectando sombras danzantes sobre los edificios cercanos. Los primeros oficiales que entraron al local lo hicieron con cautela, sus rostros reflejando una mezcla de profesionalismo y la inevitable repulsión ante la escena. Inmediatamente comenzaron a acordonar la zona, extendiendo la cinta amarilla que leía «Peligro, escena del crimen», alrededor del perímetro, impidiendo el paso a curiosos y periodistas que ya empezaban a llegar atraídos por el alboroto. Dentro del restaurante el ambiente seguía siendo de shock. Los oficiales intentaban calmar a los comensales y al personal, quienes balbuceaban versiones fragmentadas y confusas de lo sucedido, entre sollozos y ataques de nervios. Era difícil sacar algo coherente de ellos en ese momento. Los paramédicos llegaron poco después, pero su labor fue breve y protocolaria. La muerte del hombre había sido instantánea, no había nada que hacer. Se confirmó el deceso y se procedió a cubrir el cuerpo con una sábana blanca, un gesto que, paradójicamente, lo hacía aún más presente y macabro en medio del desorden. Luego llegó el equipo forense. Con sus trajes protectores y guantes, se movían con una metódica frialdad por el restaurante. Fotografías, mediciones, recolección de pruebas. Cada casquillo de bala en el suelo era marcado y recogido con pinzas. Cada huella potencial era analizada. La sangre en el mantel, la forma en que el cuerpo había caído, todo era parte de un rompecabezas que intentaban armar. Era un proceso lento y meticuloso contrastando con la rapidez brutal del ataque. Los investigadores intentaban reconstruir los eventos, buscando cualquier detalle que pudiera dar una pista sobre los atacantes o los motivos detrás de un crimen tan descarado. En esos primeros momentos, la identidad de la víctima era un misterio para el público en general y para gran parte de las autoridades. Se trataba de un hombre de mediana edad, con características físicas que no lo distinguían de muchos otros en la región. No llevaba consigo documentos que permitieran una identificación inmediata y pública. Las primeras hipótesis que surgieron entre los policías y los pocos periodistas que lograron acercarse
apuntaban a un ajuste de cuentas más, de los muchos que sacudían Jalisco. La brutalidad del acto, la elección de un lugar público, todo encajaba con el modus operandi de los cárteles, pero nadie sospechaba aún la verdadera magnitud de quién era el hombre asesinado. Los testimonios iniciales de los testigos eran, como era de esperar, poco fiables. El miedo y la confusión habían distorsionado los recuerdos. Algunos hablaban de 2 hombres, otros de 5. Algunos recordaban haber oído gritos, otros solo disparos. La mayoría de la gente solo recordaba el terror, la sensación de impotencia, los gritos de otros y el instinto de supervivencia que los llevó a esconderse. Un camarero con la voz temblorosa apenas pudo decir que los atacantes parecían profesionales, que sabían exactamente a quién buscaban y que no perdieron tiempo en ejecutarlo. Una mujer, todavía temblando bajo una mesa, solo pudo describir el sonido de los disparos como terrible, como si el mundo se acabara. Era claro que el shock era demasiado grande para obtener detalles precisos de inmediato. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y los primeros informes preliminares comenzaban a circular entre las corporaciones y algunos círculos periodísticos, los rumores empezaron a tomar forma. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones, fotos borrosas del lugar, mensajes de texto anónimos y comentarios en grupos locales de noticias empezaron a insinuar que la víctima no era un personaje cualquiera. La insistencia de los atacantes en ir directamente por él, la precisión del golpe, la audacia de hacerlo a plena luz del día en un restaurante concurrido, todo indicaba que se trataba de un objetivo de alto valor. La sensación de que este no era un crimen ordinario se hizo más fuerte. Los periodistas locales, acostumbrados a cubrir la violencia diaria, sentían que este caso era diferente. Había una gravedad en el aire, una tensión que iba más allá de un simple ajuste de cuentas entre rivales menores. Los nombres empezaron a susurrarse en las redacciones, primero con incredulidad, luego con una creciente certeza. Las fuentes extraoficiales, siempre cautelosas pero a menudo bien informadas, empezaron a mencionar un nombre que pondría todo de cabeza. La identidad del hombre asesinado, una vez confirmada, no solo sacudiría a Jalisco, sino a todo el país, revelando la audacia y el alcance de la violencia que permea ciertas estructuras delictivas. La confusión inicial y la incertidumbre pronto darían paso a una verdad impactante que cambiaría la narrativa de este brutal homicidio para siempre. La confirmación oficial de la identidad del hombre asesinado llegó en las horas siguientes, disipando cualquier duda o especulación. Fue un anuncio que resonó con la fuerza de una explosión en el panorama de la seguridad nacional. Las autoridades, tras un proceso de identificación que seguramente involucró huellas dactilares y otros métodos forenses, dieron a conocer el nombre completo de la víctima, Juan Carlos Valencia González. Pero lo que verdaderamente impactó no fue tanto su nombre, sino su vínculo familiar. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. Juan Carlos Valencia González era ni más ni menos que el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder indiscutible del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México. Esta revelación transformó por completo la percepción del suceso. Lo que en un principio parecía ser un ajuste de cuentas más, se convirtió en un atentado de proporciones gigantescas. No se trataba de un sicario cualquiera, ni de un miembro promedio de la estructura criminal, sino de un familiar directo del capo más buscado del país. La audacia de los atacantes, que habían ejecutado a un hombre con tal parentesco en un lugar público y concurrido, demostraba un nivel de desafío que pocas veces se había visto. La noticia no tardó en acaparar los titulares de todos los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Los noticieros abrieron sus emisiones con esta información, los periódicos dedicaron sus primeras planas y las redes sociales estallaron en comentarios y análisis. La repercusión mediática fue inmediata y masiva. La historia pasó de ser una nota roja local a un evento de interés nacional, con implicaciones directas en la lucha contra el narcotráfico. Reporteros y analistas se apresuraron a contextualizar el evento, a recordar quién era el Mencho, la brutalidad de su cártel y el poder que ejercía. Se habló de la fragilidad de la paz social, de la escalada de violencia y de la aparente impunidad con la que operaban los grupos criminales. La imagen del restaurante, antes un lugar de esparcimiento, se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad, un recordatorio de que la violencia podía alcanzar a cualquiera en cualquier momento y lugar. El shock del público fue palpable. La incredulidad se mezclaba con el asombro.
¿Cómo era posible que alguien se atreviera a tocar a un familiar tan cercano de El Mencho? Esto no era solo una afrenta personal al líder del CJNG, sino un mensaje directo y contundente a toda su organización. Implicaba que, incluso en el círculo más íntimo del poder criminal, no había seguridad absoluta. La gente común, que ya vivía con el miedo constante de la violencia, sintió que este incidente elevaba aún más el nivel de riesgo. Si los familiares de los capos eran objetivos, ¿qué quedaba para el resto de la población? La pregunta que todos se hacían era quién había sido lo suficientemente valiente o imprudente para llevar a cabo un ataque de esta magnitud. La sensación generalizada fue que este acto no podía quedar impune. Un ataque de esta naturaleza contra el hermano de un líder tan poderoso como el Mencho solo podía desencadenar una ola de violencia aún mayor. La historia de los cárteles en México estaba llena de venganzas brutales, de represalias que escalaban hasta niveles inimaginables. El miedo a la retaliación se apoderó de Jalisco y de las regiones donde el CJNG tenía una fuerte presencia. Se preveía un incremento en los enfrentamientos, en las ejecuciones, en la demostración de fuerza de un cártel que no toleraría semejante insulto. Los analistas de seguridad advirtieron sobre un posible recrudecimiento de la guerra entre cárteles, con el CJNG buscando a los responsables y respondiendo con toda su brutalidad característica. La muerte de Juan Carlos Valencia González no era el final de una historia, sino el inicio de un capítulo mucho más oscuro y violento para el país. La confirmación de su identidad había encendido una mecha que prometía explotar con consecuencias devastadoras para la ya frágil paz de México. La confirmación de la identidad de la víctima como Juan Carlos Valencia González, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, puso de manifiesto la estructura y la brutalidad del cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo criminal no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces se hunden en el desmembramiento del Cártel del Milenio tras la captura o muerte de sus principales líderes. Fue en ese vacío de poder donde El Mencho, junto a otros operadores, comenzó a construir lo que se convertiría en una de las organizaciones criminales más potentes y sanguinarias de México. Su ascenso fue meteórico, caracterizado por una violencia extrema y una estrategia de expansión territorial agresiva. Donde otros cárteles buscaban negociar o mantener un perfil bajo, el CJNG optaba por la confrontación directa, el terror y la eliminación de cualquier rival, o de quienes se interpusieran en su camino. Su modus operandi incluye la exhibición de cuerpos, mensajes amenazantes y el uso de armamento de guerra, lo que les ha ganado una reputación temible, tanto entre la población como entre sus adversarios. En el centro de esta organización está la figura de El Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes es más que un líder, es una leyenda, un fantasma que las autoridades han perseguido sin éxito durante años. Su imagen se ha construido a base de un hermetismo casi total, apariciones esporádicas y, sobre todo, una voluntad férrea de control y venganza. Se sabe poco de su vida personal, pero mucho de su mano dura. No es un estratega sofisticado en el sentido tradicional, sino un líder que impone respeto a través del miedo y la lealtad forzada. Su historial de evadir la captura, a pesar de los esfuerzos combinados de agencias mexicanas y estadounidenses, solo ha alimentado su mito. Para sus hombres es una figura casi intocable, un símbolo de poder. Para sus enemigos es el objetivo principal, el cerebro detrás de una máquina de guerra que parece imparable. La idea de que alguien pudiera atentar contra un miembro de su familia directa era, hasta ese momento, casi impensable. Dentro del mundo del narcotráfico, los lazos familiares tienen una importancia capital. No es raro que hermanos, hijos, primos o cuñados ocupen puestos clave dentro de la estructura de un cártel. Estas relaciones de sangre se consideran, en teoría, la base de la confianza y la lealtad. Se espera que un familiar sea menos propenso a la traición, que comparta los mismos intereses y que esté dispuesto a morir por la causa familiar. Los hermanos de los capos suelen ser figuras protegidas, a menudo con roles importantes en la administración de los negocios ilícitos o como enlaces con otras células. En muchos casos son ellos quienes manejan las finanzas, controlan territorios o supervisan operaciones específicas. Son, en esencia, extensiones del poder del líder, y su seguridad es una prioridad máxima. Por eso, el asesinato de Juan Carlos Valencia González fue un golpe tan significativo. No solo era un familiar, sino una pieza dentro de un engranaje complejo y sensible. La pregunta que resonó con fuerza en todos los círculos fue: ¿por qué el hermano de El Mencho?
No era un ataque aleatorio ni un robo desafortunado. La precisión y la audacia del operativo en el restaurante indicaban un objetivo claro y planificado. Esto descartaba la idea de un simple ajuste de cuentas menor. Las posibles razones se dividían en varias líneas. Una era la venganza directa de un cártel rival, un mensaje brutal enviado directamente a El Mencho para desestabilizarlo y demostrar que, a pesar de su poder, no era invulnerable. Otra posibilidad era una disputa interna, una traición desde dentro de su propia organización, donde facciones o individuos descontentos buscaran desplazarlo o debilitar su autoridad. También se especuló sobre la posibilidad de que Juan Carlos Valencia González hubiera cometido algún error grave, alguna afrenta que le hubiera costado la vida, incluso dentro de las propias reglas de su cártel. Un fallo de seguridad, una mala decisión, o simplemente haber sido un blanco fácil para un enemigo que buscaba el golpe más doloroso. La muerte de Juan Carlos Valencia González rompió una aparente invulnerabilidad. Hasta ese momento la familia directa de El Mencho parecía estar bajo un escudo protector casi impenetrable. Los ataques a familiares de otros líderes narcotraficantes no eran desconocidos, pero atacar al hermano de un capo de la magnitud de El Mencho y hacerlo de manera tan pública y descarada era algo diferente. Demostraba que, incluso en los escalafones más altos del crimen organizado, la seguridad total es una ilusión. Este incidente envió un mensaje claro a todos los involucrados en el narcotráfico. Nadie está completamente a salvo. Si el hermano del líder del CJNG podía ser ejecutado en un restaurante a plena luz del día, cualquier otro miembro de la élite criminal, o sus allegados, podían serlo también. Esta vulnerabilidad inesperada generó una profunda inquietud y paranoia en el mundo criminal, obligando a una reevaluación de las medidas de seguridad y las lealtades. No era solo un ataque, era una declaración de guerra fría, un desafío abierto que prometía consecuencias de gran alcance. La idea de que el hermano de El Mencho fuera alcanzado puso en duda la capacidad del propio líder para proteger a los suyos, un golpe demoledor a su imagen de intocable. Las hipótesis sobre el ataque al hermano de El Mencho no tardaron en circular, alimentadas por la gravedad del suceso y el perfil de la víctima. La primera y más comentada teoría apuntaba a una posible traición interna. No era raro en el mundo del narcotráfico que las pugnas por el poder o el control de rutas y territorios llevaran a conflictos dentro de la misma organización. El CJNG, a pesar de su estructura aparentemente monolítica, no estaba exento de ambiciones personales y facciones disidentes. Un asesinato de esa magnitud, tan directo y bien ejecutado, podría haber sido orquestado por alguien cercano, alguien que conociera los movimientos de Juan Carlos y que tuviera la capacidad logística para llevar a cabo una operación así, sin levantar sospechas internas hasta el último momento. Las disputas por el liderazgo, el control de las finanzas o la lealtad de ciertos grupos dentro del cártel podían haber escalado hasta un punto de no retorno, donde eliminar al hermano del líder se convertía en un paso estratégico para debilitar a El Mencho, o incluso para intentar un golpe de estado interno. Otra línea de investigación que cobró fuerza fue la venganza de cárteles rivales. El CJNG no operaba en el vacío. Tenía enemigos poderosos y numerosos. El cártel de Sinaloa, con sus propias facciones, o los cárteles unidos en Michoacán, eran rivales directos con los que el CJNG mantenía una guerra constante y brutal. Ejecutar al hermano de El Mencho sería un golpe psicológico devastador y un mensaje claro. Podemos llegar a los tuyos, no eres intocable. Este tipo de ataques buscaba desestabilizar al líder, forzarlo a reaccionar de manera impulsiva o a desviar recursos para proteger a su familia, lo que a su vez podría crear aperturas para ataques en otros frentes. Era una forma de sembrar el terror y la duda en las filas enemigas, demostrando una audacia y una capacidad operativa que pocos grupos podían igualar. Un ataque así no solo buscaba la muerte de una persona, sino también el caos y la desmoralización en el bando contrario. También se consideró una hipótesis más compleja y oscura. ¿Podría haber sido un mensaje de autoridad? Aunque parezca descabellado, en México, las líneas entre el crimen organizado y ciertas esferas de poder pueden ser difusas. La posibilidad de que alguna autoridad, de forma encubierta o indirecta, hubiera facilitado el ataque para debilitar a El Mencho no podía descartarse por completo. Un líder tan poderoso como él representaba un desafío constante para el Estado, y cualquier acción que lo mermara, incluso si venía de un agente externo, podría ser vista por algunos como un mal necesario.
No se trataba de una participación directa del gobierno, sino de una posible complicidad pasiva o de la vista gorda ante una operación de terceros que beneficiaba los intereses de desmantelar al cártel. Esta teoría, aunque más especulativa, reflejaba la profunda desconfianza en las instituciones y la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en el país. No se descartó que la propia víctima, Juan Carlos Valencia González, hubiera cometido algún error grave o un descuido que lo hubiera puesto en la mira. Aunque era el hermano de El Mencho y por ende una figura protegida, la vida en el crimen organizado es implacable. Un fallo en la seguridad personal, una relajación en las medidas de protección o incluso una decisión equivocada en algún negocio ilícito podría haberlo convertido en un blanco fácil. A veces la confianza o la arrogancia que viene con el poder puede llevar a descuidos fatales. Es posible que Juan Carlos no hubiera evaluado correctamente una amenaza o que se hubiera expuesto de una manera que sus enemigos supieron aprovechar. En ese mundo un solo error puede costar la vida, sin importar el apellido o la posición. La idea de que su propia negligencia o un mal cálculo lo llevó a su fin, aunque dolorosa para su familia, era una posibilidad que se barajaba. Un factor que alimentaba aún más el misterio y la especulación era la ausencia de reivindicación. Normalmente, cuando un cártel rival asesta un golpe de tal magnitud, no tarda en atribuirse el ataque para enviar un mensaje claro y potente. Sin embargo, en este caso, el silencio fue ensordecedor. Nadie se adjudicó la autoría del asesinato de Juan Carlos Valencia González. Este mutismo, lejos de calmar las aguas, aumentaba la tensión. Podría significar que el ataque fue tan sensible que ninguna facción quería exponerse a la represalia de El Mencho, o que fue un golpe tan interno que revelar la autoría destruiría la propia organización. El silencio convertía el acto en una bomba de tiempo con un detonador invisible, dejando a todos en ascuas sobre quién sería el próximo objetivo o de dónde vendría la siguiente agresión. Esta falta de una voz que justificara o se vanagloriara del crimen solo profundizaba el enigma y la sensación de que las implicaciones eran mucho más profundas de lo que se veía a simple vista. La ausencia de un comunicado o un mensaje en redes tan común en estas guerras era inusual y perturbadora. Generaba un vacío de información que era llenado con todo tipo de rumores y conjeturas, lo que a su vez contribuía a la paranoia generalizada en el ambiente criminal. La falta de claridad sobre el autor del crimen mantenía a todos los actores en un estado de alerta máxima, sin saber de quién cuidarse o a quién temer. El silencio era, en sí mismo, un mensaje escalofriante. La ausencia de una voz que se atribuyera el asesinato de Juan Carlos Valencia González dejó a todos en un estado de expectación tensa. La pregunta no era si habría una reacción, sino cuándo y cómo. El mundo del narcotráfico se rige por códigos de honor distorsionados y la venganza es una de sus leyes más férreas. Atacar a un familiar directo de El Mencho, sin importar la razón, era una afrenta que no podía quedar impune. Sin embargo, la respuesta del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, al menos públicamente, fue un silencio sepulcral. No hubo comunicados, no se difundieron videos amenazantes, ni se escucharon mensajes de advertencia directos atribuidos a él. Esta falta de una declaración pública directa era, en sí misma, una táctica. El Mencho no necesitaba alardear de sus intenciones. Su reputación y la historia del CJNG hablaban por sí solas. Su silencio no significaba inacción, sino una preparación cuidadosa y metódica para lo que vendría. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta más devastadora, un mutismo cargado de una amenaza implícita que resonaba mucho más fuerte que cualquier grito de guerra. La quietud de El Mencho era la de un depredador que acecha, calculando cada movimiento antes de lanzar su ataque. Este silencio, lejos de ser un signo de debilidad, era una demostración de poder y control, manteniendo a sus enemigos y a la opinión pública en vilo, esperando el inevitable y brutal desenlace. Era obvio que, tras un golpe tan audaz contra un miembro de su propia familia, el CJNG no se quedaría de brazos cruzados. La seguridad para los miembros de alto rango y sus familias, que ya era extrema, se intensificó aún más. La paranoia se instaló en las filas del cártel. Cada sombra, cada vehículo desconocido, cada rumor, se convirtió en una posible amenaza. Los círculos de seguridad se estrecharon, los escoltas se duplicaron y las ubicaciones se cambiaron con mayor frecuencia. Se revisaron los protocolos, se instalaron nuevas tecnologías de vigilancia y se extremaron las precauciones en cada movimiento. La muerte de Juan Carlos no solo fue un ataque personal,
sino un mensaje directo a la estructura familiar que sostiene gran parte del poder en el cártel. Esto significaba que nadie estaba a salvo, y la única respuesta posible era convertir la vulnerabilidad en una fortaleza inexpugnable. La desconfianza creció entre sus propios miembros, pues la posibilidad de una traición interna, aunque no confirmada, siempre flotaba en el aire. Cada mirada, cada gesto era analizado, buscando cualquier indicio de lealtad dudosa. El ambiente dentro del CJNG se volvió aún más denso y opresivo, un caldo de cultivo para la sospecha y la brutalidad interna. La búsqueda de los responsables se convirtió en la prioridad número 1 del cártel Jalisco Nueva Generación. No se trataba de una investigación policial al uso, sino de una implacable cacería que no se detendría hasta encontrar a cada persona involucrada, directa o indirectamente, en el asesinato de Juan Carlos. El CJNG es conocido por su brutalidad y su eficiencia en la venganza. Es un cártel que no olvida y no perdona. Se movilizaron recursos, informantes y células operativas para rastrear cada pista, interrogar a cada sospechoso y desentrañar la red detrás del ataque. Esta búsqueda no distinguía entre enemigos externos o traidores internos. Cualquiera que hubiera tenido algo que ver sería hallado y enfrentaría las consecuencias más severas. La reputación del cártel se basaba en gran parte en su capacidad para responder con una violencia desproporcionada ante cualquier agresión, y este caso no sería la excepción. El mensaje que querían enviar era claro: atacar a un miembro de la familia de El Mencho tenía un precio impagable, y ese precio sería cobrado con sangre y terror. La cacería se extendería por todo el territorio, sembrando el pánico entre aquellos que pudieran haber tenido alguna implicación por mínima que fuera. El mundo criminal sabía que El Mencho no descansaría hasta que la venganza se sirviera. El ataque al hermano de El Mencho tuvo un impacto desestabilizador dentro del propio cártel. La moral de los sicarios y operadores se vio afectada. Por un lado, la audacia del ataque demostraba que, a pesar de todo su poder, no eran invulnerables. Si un familiar directo del líder podía ser asesinado en un restaurante, ¿qué les esperaba a ellos? Esta percepción de vulnerabilidad generó ansiedad, y en algunos casos miedo. Por otro lado, la necesidad de vengar la afrenta unió a muchos, reforzando la lealtad a El Mencho y al cártel. Sin embargo, la cohesión interna no era inquebrantable. Las sospechas sobre posibles traiciones o filtraciones comenzaron a corroer la confianza. Quienes ocupaban posiciones de poder dentro del CJNG se preguntaban quién podría ser el siguiente objetivo o si el golpe había sido orquestado desde dentro. La desestabilización se manifestó en una mayor tensión interna, un ambiente de desconfianza que, aunque no fracturó al cártel, sí lo dejó en un estado de alerta constante y de reevaluación de sus propias estructuras de seguridad y lealtad. La muerte de Juan Carlos fue una herida que, aunque no letal, dejó cicatrices profundas en la psique del CJNG, recordándoles que incluso los más poderosos pueden ser alcanzados. Como era de esperar, el asesinato de Juan Carlos Valencia González desencadenó un aumento significativo de la violencia en Jalisco y sus alrededores. La cacería de los responsables por parte del CJNG no se limitó a interrogatorios o búsquedas discretas. Se tradujo en una ola de enfrentamientos, ejecuciones y desapariciones forzadas. Los cárteles rivales, si fueron los autores, sabían que la represalia sería brutal y se prepararon para la guerra, o intentaron esconderse. La tensión en las calles era palpable. La población local, ya acostumbrada a vivir bajo la sombra del crimen organizado, sintió cómo el miedo se intensificaba. Los medios de comunicación locales reportaron un incremento en los hallazgos de cuerpos, balaceras y mensajes amenazantes. Los enfrentamientos entre grupos armados se volvieron más frecuentes y visibles, transformando algunas zonas en verdaderos campos de batalla. La venganza del CJNG no distinguía entre culpables e inocentes, y muchos civiles se encontraron atrapados en el fuego cruzado, víctimas colaterales de una guerra que no era suya. El temor de la población local era justificado, pues sabían que cada acto de violencia generaba una reacción aún más brutal, creando un ciclo interminable de sangre y sufrimiento. Jalisco se convirtió en un epicentro de la violencia, un testimonio sombrío de las consecuencias de desafiar al cártel más poderoso de México. El caso de Juan Carlos Valencia González, el hermano de El Mencho, ejecutado en un restaurante, marcó un antes y un después en la dinámica de los cárteles en México. Este evento, más allá de ser un crimen aislado, se convirtió en un símbolo, una demostración cruda y violenta de que en el intrincado y brutal mundo del narcotráfico
Nadie es verdaderamente intocable. Ni siquiera lazos de sangre con el líder más temido garantizaban seguridad absoluta. La audacia del ataque en un lugar público, la aparente vulnerabilidad de un objetivo tan cercano al poder, desdibujó las líneas de lo que se consideraba posible. Los cárteles rivales vieron una grieta en la armadura del CJNG, una señal de que el gigante podía ser herido. Dentro del propio cártel generó una mezcla de pánico y una sed de venganza aún más intensa, cambiando la forma en que operarían y protegerían a sus figuras clave en el futuro. La investigación oficial sobre el asesinato de Juan Carlos Valencia González, como es común en crímenes de esta magnitud y con estas implicaciones, ha avanzado lentamente y con poca transparencia pública. Las autoridades se enfrentan a desafíos enormes. El miedo de los testigos, la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales y la capacidad de los cárteles para borrar sus huellas. A pesar de los esfuerzos iniciales y la promesa de justicia, la realidad es que resolver crímenes de esta naturaleza es extremadamente difícil. Los expedientes se llenan de informes, pero las detenciones significativas o las condenas son escasas. La complejidad del entorno criminal, donde las lealtades cambian y la información se compra y se vende, complica cualquier intento de llegar al fondo de la verdad. A menudo estas investigaciones se estancan, y el caso de Juan Carlos Valencia González no es una excepción, quedando envuelto en un manto de impunidad y especulación. El ataque al hermano de El Mencho dejó un mensaje inequívoco y brutal en el mundo criminal. El poder tiene un precio y la amenaza es constante. Otros líderes de cárteles y sus familias entendieron que, sin importar cuán altas fueran sus defensas o cuán influyentes fueran, la vulnerabilidad siempre acecha. Este incidente reforzó la paranoia y la necesidad de una seguridad extrema, llevando a una mayor fragmentación de las operaciones y a un aumento en el aislamiento de las figuras principales. La lección no fue solo sobre la traición o la venganza, sino sobre la implacable naturaleza de la guerra entre cárteles, donde cada movimiento es calculado y cada vida puede ser un peón. La vida en la cima del narcotráfico, lejos de ser glamurosa, se reveló como una existencia bajo constante asedio, donde la sombra de la muerte sigue de cerca, lista para cobrar su tarifa en cualquier momento y lugar. El impacto de este tipo de eventos en la sociedad mexicana es profundo y doloroso. La sensación de impotencia y miedo persiste en innumerables comunidades que se ven atrapadas en un ciclo interminable de violencia. Historias como la de Juan Carlos Valencia González, aunque sean de figuras ligadas al crimen, sirven como recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la justicia. La gente común, los habitantes de pueblos y ciudades, son los que más sufren las consecuencias de estas guerras silenciosas. Ven cómo la violencia se normaliza, cómo la impunidad reina y cómo sus vidas son moldeadas por el terror. La confianza en las instituciones se erosiona, y la esperanza de un futuro más seguro se desvanece ante la brutal realidad diaria. Este ciclo de violencia no solo destruye vidas, sino que también desgarra el tejido social, dejando cicatrices que tardarán generaciones en sanar. La violencia organizada en México es un fenómeno complejo, multifacético y profundamente arraigado. No se trata simplemente de grupos criminales luchando por territorio o dinero. Es un reflejo de problemas estructurales, de la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades. La historia de la ejecución del hermano de El Mencho es solo un capítulo más en esta saga interminable, un testimonio de la brutalidad y la audacia con la que operan estos grupos. La lucha por la paz en México es un desafío monumental, que requiere no solo estrategias de seguridad robustas, sino también un enfoque integral que aborde las causas profundas de la violencia. Mientras existan las condiciones que permiten el florecimiento del crimen organizado, la persistencia de la lucha continuará, y el país seguirá enfrentando el constante desafío de encontrar un camino hacia una paz duradera y una verdadera justicia para todos sus ciudadanos. La historia de Juan Carlos Valencia González, aunque trágica y violenta, es un recordatorio sombrío de la realidad que muchos mexicanos viven a diario. Es una ventana a un mundo donde la vida no vale mucho, y el poder se ejerce con una brutalidad inimaginable. La esperanza de un cambio reside en la capacidad de la sociedad mexicana para unirse y exigir un futuro diferente, uno donde la ley y la justicia prevalezcan sobre el miedo y la violencia. Es una tarea ardua pero necesaria para romper el ciclo y construir un México en paz. El legado de este incidente no es solo la muerte de un hombre, sino la constante interrogante sobre cuándo y cómo terminará esta espiral de violencia que consume al país.